¿A quién no le han dicho lo siento, no estás contratado? ¿A quién no le han dicho lo siento, hemos decidido pasar a la siguiente fase sin usted? ¿A quién no le han dicho lo siento, hemos encontrado un candidato mejor para el puesto? Y tú te preguntas, ¿qué puedo hacer para pasar la siguiente entrevista y que me cojan? ¿Cómo puedo hacerles ver que soy el mejor candidato para ese puesto de trabajo? Si tú también has estado o vas a estar en esta posición, te aconsejo que te quedes en este vídeo, porque te voy a mostrar 5 trucos que vas a poder aplicar desde hoy mismo y vas a conseguir pasar esa entrevista teórica de una manera satisfactoria y conseguir el puesto de trabajo. Así que quédate en este vídeo y te mostraré esos 5 trucos. Truco número 1. Lenguaje no verbal. Cuando me refiero al lenguaje no verbal, es lo que hacemos. Sí, lo que hacemos. Porque normalmente estamos pensando todo el rato que es todo el rato lo que decimos, pero también lo que hacemos. Damos mucha información con el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque expresa cómo estamos sintiéndonos en ese momento. La boca puede decir una cosa, pero el cuerpo realmente dice la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con el cuerpo, con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, yo recomiendo, cuando entremos, lo primero saludar con un buen apretón de manos, decir nuestro nombre y preguntarle cómo se llama el entrevistador y decirle buenos días, tal. Otra cosa que a mí me vino muy bien en la entrevista, yo voy a recomendar todo lo que hice y cómo podéis vosotros aplicarlo para que podáis conseguir esa entrevista de trabajo. Y es las manos en la mesa, siempre descubiertas, tranquilos, puestas así o así, tranquilamente en la mesa. Hay que mostrarlo y estar nosotros tranquilos. No podemos estar con la pierna todo el rato moviéndolas o inquietas, moviéndonos No, hay que demostrar que estamos en una situación a gusto, conformes, que no estamos nerviosos, aunque lo estemos, que no estamos nerviosos, hay que mostrar eso, tranquilos, no movemos las manos, no hacemos tonterías. Entonces hay que demostrar que estamos tranquilos, porque el cuerpo dice la verdad. Otra cosa que debemos hacer es siempre mirar a los ojos de la otra persona. En el caso, como a mí, cuando yo entré, me encontré, no solo había un entrevistador, estaba la de recursos humanos y estaba el de la parte práctica y luego estaba otros miembros del equipo, que fueron 3, en total 5, que lo único que hacían era evaluar si yo podía integrarme en el grupo o no. Entonces, si te pasa a ti lo mismo de que no solo vas a tener una persona o 2 en la entrevista, sino que vas a tener más, lo que debes hacer es mirar siempre a los ojos de la persona que te haya hecho la pregunta. Imagínate, si la persona que te ha hecho la pregunta está allí, pero tú has estado respondiendo a la otra persona que está enfrente de la cámara, inmediatamente tú vas a pasar a responderle a los ojos de la persona que te ha hecho la pregunta, porque para eso te la ha hecho. Entonces, dependiendo del momento y la persona que te haya hecho la pregunta, vas a tener que ir mirando una a otra. Por eso, mirar a los ojos es muy importante, porque vas a transmitir sobre todo seguridad. Mucha de la gente, cuando le hacen preguntas incómodas o no sabe qué responder, lo único que va a hacer es mirar al suelo o no sabe mantener la mirada a los ojos. Manténla. El lenguaje no verbal hace mucho. También otra cosa que vamos a tener que prestar atención es cuando nosotros hacemos una respuesta, podemos ver si le ha gustado a la otra persona o no a través de las expresiones faciales y del lenguaje no verbal que está haciendo la otra persona, porque esto no solo nos incumbe a nosotros, sino a ellos también. Esto es recíproco. Entonces, si nosotros hacemos una pregunta que, por ejemplo, no le ha gustado, normalmente se va a sentir incómodo o no sabe cómo expresar eso de ese momento de incomodidad, con lo cual nosotros podemos ver cómo
está reaccionando la otra persona a las respuestas que nosotros estamos dando. Por eso, no solo tenemos que estar pendientes de lo nuestro, sino también de cómo actúan las otras personas, para saber lo que tenemos que ir dando y lo que no hay que dar en la conversación. Porque esto es muy clave. Si nosotros vemos que la otra persona se está sintiendo incómoda con nuestras respuestas, tenemos que parar ahí. Con esto pasamos al truco número 2. Método 3, 2, 1. Esto lo he explicado más explícitamente en otro vídeo, que lo tenéis en el canal, pero voy a hacer una breve respuesta aquí. Si nos preguntan de cualquier cosa de manera improvisada y nosotros no tenemos una respuesta preparada, lo que tenemos que hacer es el método 3-2-1. ¿En qué consiste esto? Normalmente nos van a hacer una pregunta improvisada sobre nuestro campo, en una entrevista de trabajo, porque para eso es una entrevista. Entonces tenemos que dar una idea general. Cuando damos una idea general, es, por ejemplo, háblame sobre los aguacates. Entonces, damos una idea general. Los aguacates son una muy buena fuente de grasa natural. Ahora vamos con 2 pasos. Los podemos comer a mordiscos o los podemos comer con el cuchillo y tenedor. Y ahora pasamos 3 facetas o pasos dentro de los 2 pasos que podemos hacer para ya terminar con el método y hacerlo redondo. Lo podemos hacer a la sartén, con tostadas o con salmón. De manera que hemos desgranado el primer tema en 2 y luego en 3. El método 3-2-1 se puede aplicar para cualquier cosa. Si tienes alguna duda sobre cómo aplicar este método, tienes un vídeo en mi canal que lo explica de una manera más detalladamente y que vas a poder aplicarlo de una manera exitosa y que te va a sacar de apuro de cualquier pregunta que te hagan y no tengas respuesta en ese momento. Truco número 3. Ensaya la entrevista. Todo buen orador, antes de salir al escenario, explicar algo en público, delante de los compañeros, ensaya. Ensayar es una de las cosas más importantes. ¿Por qué si las grandes personas, los grandes referentes, antes de realizar cualquier tipo de actuación, ensayan, tú no lo vas a hacer para una entrevista? Sí que es verdad que te pueden hacer preguntas que no te hayas preparado, pero hay muchas genéricas que tú puedes preparar y que más o menos van a ir por ahí los tiros. Entonces, ensáyate la entrevista, porque si te la llevas ensayada, vas a poder hacer el 70% de las preguntas y respuestas de una manera exitosa. Te lo puedo asegurar. Ensaya la entrevista. Porque si la llevas ensayada vas a tener un menor margen de error. Cualquier orador, cualquier persona profesional, antes de realizar cualquier actuación, siempre lleva ensayada las cosas. Por ejemplo, yo antes de realizar este vídeo, para tener que realizar los menos cortes y que suene lo más profesional posible, yo no vengo sin prepararme los vídeos. Entonces prepáratelos, ensaya y te puedo asegurar que va a haber una gran diferencia entre no ensayar la entrevista de trabajo y ensayarla, te lo puedo asegurar. Sí que es verdad que va a haber algunas preguntas que no vas a tener que ensayadas y vas a tener que responder, por ejemplo, con el método 3-2-1 que hemos comentado justo anteriormente, pero el 70% te puedo asegurar que van a ser similares y que si las llevas preparadas va a marcar una gran diferencia entre aquellas personas que las lleven preparadas y aquellas que no las lleven preparadas, te lo puedo asegurar. Vamos con el truco número 4. Pero antes de pasar al truco número 4, déjame saber qué tal te está pareciendo este vídeo. Compártelo con tus amigos o con aquellas personas que crees que le va a venir bien prepararse las entrevistas de trabajo y pasar de manera satisfactoria la parte teórica. Y déjame un like porque vas a apoyar muchísimo el canal y sobre todo lo que me interesa es dejar en los comentarios qué opinas de este vídeo y este tipo de vídeos. Quiero saber tu opinión y sobre todo qué más podemos aportar en este tipo de preguntas o trucos para prepararnos las entrevistas de trabajo. Con ello pasamos al truco número 4. No hagas muletillas. Sí, soy muy pesado con esto, pero todos los profesionales las evitan y por ello sus discursos quedan
una manera espectacular. ¿Por qué si ellos no lo hacen, lo vas a hacer tú? No hagas muletillas. ¿Qué son las muletillas? Voy a hacer una breve introducción y explicación a lo que son las muletillas, porque tienes en el canal más vídeos explicando lo que son las muletillas de una forma más explícita y exhaustiva. Las muletillas son palabras de relleno que metemos al principio o al final de cada frase si no sabemos lo que decir, porque no sabemos aguantar un silencio de 3 segundos y por eso metemos muletillas. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos pensando decimos pues no sé, debería... Como has podido apreciar, son palabras que metemos de relleno porque no sabemos aguantar un segundo de 3... Porque no sabemos aguantar un silencio de 3 segundos. 3 segundos, nada más. Entonces, para evitar decir muletillas, solo con 3 segundos vamos a poderlas resolver. Si nos preguntan y no sabemos qué responder, o estamos pensando, porque lo mismo, necesitamos un tiempo para pensar. 3 segundos. Pues mira, la verdad es que soy muy bueno con JavaScript y sé utilizarlo para hacer esto y esto, y son mi especialidad, pero sí que es verdad que lo que me has comentado también sobre, por ejemplo, Python, no soy muy bueno ahí. Tómate 3 segundos, piensa la respuesta y no hagas muletillas, porque eso lo único que va a hacer es no mostrar el mensaje como es de verdad, vas a enturbiarlo y vas a hacer un rifirrafe que no le va a gustar al entrevistador, porque vas a estar generando dudas sobre el tema que te ha preguntado. No hagas muletillas. Y ya pasamos al último truco. Truco número 5. Prepárate las preguntas. Esto puede ser muy parecido a ensayar la entrevista que hemos comentado antes. Pero hay una ligera diferencia. Y es que nos tenemos que preparar la entrevista y ensayarla, por supuesto. Prepárate preguntas dependiendo de tu campo, porque no es lo mismo un campo de ciencias que de sociales, que de abogacía, de matemáticas, no es lo mismo. Entonces prepárate las preguntas que te vayan a preguntar. Pero sobre todo, a lo que va este apartado es, prepara tú preguntas al entrevistador. Una de mis favoritas y que les dejó sorprendidos a todos y que normalmente la gente no sabe hacer este tipo de preguntas es, normalmente te van a preguntar si te gusta el puesto de trabajo al que estás aplicando o el por qué te vas. Sí, eso está muy bien. Pero tú normalmente vas a un puesto de trabajo para quedarte lo máximo tiempo posible en ese puesto de trabajo. Que luego te llega otra oferta, bueno, pero tú tienes que dar a entender que ese puesto de trabajo en el que vas a estar tú aplicando, vas a quedarte muchísimo tiempo. Con lo cual, prepárate esta pregunta, que es de mis favoritas y que siempre deja anodada a los entrevistadores, que es: ¿qué carrera profesional puedo hacer dentro de este puesto de trabajo dentro de tu empresa? Porque estás mirando a largo plazo, entonces le estás dejando caer que tú estás pensando quedarte en ese puesto de trabajo y en esa empresa durante mucho tiempo y que lo que quieres ver es qué carrera profesional puedes desarrollar, qué oportunidades te puede dar esa empresa con el paso del tiempo. Y esa pregunta es muy buena porque normalmente la gente no se la prepara y no piensa quedarse mucho tiempo en el puesto de trabajo. Cada vez es menor, cada vez la gente cambia más cada 1 o 2 años. Entonces, si tú haces esta pregunta, lo que estarás dejando caer es que estás pensando quedarte a largo plazo en la entrevista y les vas a gustar muchísimo haciendo esta pregunta por eso mismo. Y no solo eso, sino que estás mostrando interés por el puesto de trabajo y la empresa. Entonces, guárdate esta pregunta porque para mí es el santo grial. Entonces, si ya sabes lo que no debes decir, lo que no debes hacer, lo que debes decir, cómo hacerlo y lo más importante, qué preguntar, de verdad no vas a aplicar todo esto que te acabo de dar en el vídeo en la siguiente entrevista de trabajo para conseguirla y así tener ese puesto de trabajo que
¿Estás deseando? ¿De verdad no lo vas a aplicar todo esto? Pues como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!